Sí, en efecto, vicepresidenta, acá nos encontramos desplegados todo el Ejecutivo, todo el Gobierno Nacional, el equipo del pueblo, el equipo del presidente Nicolás Maduro. Y esto ha tenido que ver con toda una visión de enfrentar la guerra económica que se ha venido generando contra nuestro país, una guerra económica con nombres y apellidos. Aquellos que parecían aparentemente como escondidos, que aparecían aparentemente sin rostro, ahora resulta que empiezan a aparecer los rostros de lo que han estado por detrás de la guerra económica en nuestro país. Aquí se encuentra desplegado todos los compañeros del INDEPABLE, nuestra Fuerza Armada Bolivariana Nacional, los compañeros del CENIAT, por supuesto los compañeros del equipo del Ministerio de Industria y bueno, todo el equipo que ha venido haciendo las inspecciones de manera muy acuciosa a lo largo y ancho del territorio nacional. Fíjese lo siguiente, vicepresidente, en este espacio donde nos encontramos hoy es muy importante porque se trata de inspecciones que se vienen efectuando en todo el territorio y buena parte de lo que empezamos a analizar es esto. En este punto, específicamente donde estamos, hemos visto, revisado las actas, revisado las facturas de venta de los carros y lo que aparece formalmente escrito en los libros no parece tener anormalidad en cuanto al precio de venta que se tiene de los vehículos, en este caso de los autobusetes que se venden de la marca Encava y lo que tenemos en cuanto a la venta final de los vehículos, donde empiezan a aparecer cosas de anomalía, por llamarlo de alguna forma, en cuanto a lo que hemos venido evidenciando. Cuando vemos aquí los números, vemos que aquí, en este espacio específicamente, se trata de una sola unidad mensual que es vendida. Un solo autobusete es despachado desde este espacio. Eso es un hecho que contrasta con la producción de la fábrica, que según los registros que la fábrica reporta para el Ministerio de Industria, estaríamos hablando de en el año un total de 473 autobusetes producidos en la fábrica de Encava, allá en el estado de Carabobo. Entonces llama la atención que en una de las 12 concesionarias, porque no son tantas concesionarias que tiene la empresa Encava, en una de las 12 apenas despachen un vehículo en el año. Es decir, que en esta concesionaria a lo largo de todo el año tendrían 10 unidades despachadas. Uno podría decir, bueno, qué hecho tan curioso, ¿cómo es eso que tienen producción en planta, pero no tienen posteriormente en que las que son su concesionaria reconocida, no tienen despacho? Pues bien, por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, esto es un despliegue masivo que se genera en todo el territorio nacional y al mismo tiempo que nos encontramos aquí, hemos también hecho inspección de otras concesionarias. En este caso, inspección de las concesionarias que se encuentran en el estado Carabobo. Ahí ustedes ven de la página Encava los que son sus concesionarios oficiales. Este es uno de sus concesionarios oficiales y específicamente se encuentran en este momento equipos desplegados en autobuses venezolanos. Llama la atención, contrasta con los números que hemos visto en este espacio, porque en autobuses venezolanos, lo que se corresponde con la empresa Avenca, se han despachado 114 autobuses, contrario a los 10 que se han despachado para esta otra concesionaria. Cuando posteriormente agarramos y empezamos a ver los valores en cuanto a cada uno de los términos que se asocian a las producciones, si me ayuda la cámara, aquí vamos a ver, por ejemplo, que esta es la composición accionaria de la empresa Encava. Cuando nosotros vemos la composición de la empresa Encava, que está, esto es según el Registro Nacional de Contratistas, nosotros vemos, por ejemplo, los valores de lo que son el RIF, lo que son todos los valores oficiales que se generan, y posteriormente vamos a la siguiente página y encontramos quiénes son los dueños de esta empresa. En este caso estamos hablando del consorcio Consensus, Sociedad de Inversiones y COSUPueblo. Esta es la propiedad de la empresa Encava. Posteriormente vamos a la autobuses venezolanos, que es Avenca. Esta es la otra, igualmente todos los datos legalmente registrados, y cuando vamos de la misma manera a quiénes son sus dueños, qué casualidad, Consensus, Sociedad de Inversiones y COSUPueblo. Es decir, los mismos propietarios de Encava son parte de los propietarios, en este caso, de esta otra concesionaria. Pero al mismo tiempo de estar viendo este caso específico de la concesionaria donde nosotros entramos, estamos viendo también que las otras concesionarias, el caso de las 5 concesionarias que se encuentran en el estado de Carabobo, son también de la misma empresa Encava. Es decir, que en una de las concesionarias, la empresa Encava, direccionado desde la planta, ubicó el 25% de su producción. Es decir, una segmentación de la producción de la planta dirigida expresamente a un concesionario determinado. Estos son elementos que de alguna manera empiezan a mostrar algunos aspectos. Hay producción en las plantas, hay una producción
que bueno, llegará a sus niveles óptimos en un momento determinado de la producción industrial automotriz en nuestro país. En estos momentos se encuentra cerca de los valores, tampoco es que haya un decrecimiento enorme, estamos hablando de cerca de un 20-25% por debajo de lo que son los valores usuales de la producción industrial en Venezuela, pero no se justifica la situación que se presentan en muchas de estas concesionarias en el país. Entonces empieza a haber un velo de investigación sobre cómo está direccionado el consumo, cómo están direccionados lo que se produce en las plantas y hacia dónde está dirigido. Esto es un elemento además que cuando hablamos del doble discurso, cuando hablamos de la doble moral que algunos pretenden, sobre todo cuando hablamos de economía, cuando hablamos de la economía con ética, un elemento fundamental para construir una visión distinta en nuestro país, empezamos a ver esas mismas juntas accionarias y curiosamente el grupo Blom, que corresponde a aquellas personas que han venido esgrimiendo todo un discurso económico, todo un discurso sobre la economía de nuestro país, toda una trayectoria incluso histórica sobre la economía en Venezuela. Llama la atención que siempre han hablado de la igualdad de oportunidades, siempre han hablado de la igualdad de la forma de distribuir los recursos, de la libertad de mercado, de generar las mismas condiciones para todos, pero sin embargo ellos estaban cartelizando y estaban dedicando los vehículos a uno que es de su propio concesionario. En el caso de esta, que no es de las concesionarias del Grupo Blom, no, ellos tienen el 2% de la distribución de los vehículos. Aquellas otras, en el caso de una de las muestras que tomamos, el 25% de la concentración de la distribución. Estos son elementos, vicepresidente, que ponen en visión, que ponen en profundidad lo que ha planteado el presidente Nicolás Maduro de una lucha titánica en contra de la guerra económica y una lucha por la ética, y por eso la trascendencia de la ley habilitante. Para temas como este, el tema, por ejemplo, vinculado a la necesidad de reales libertades consagradas en la Constitución Nacional para el acceso a los bienes y servicios. Muchas gracias, ministro Menéndez. Bueno, y estamos viendo un sector fundamental, ¿no? La venta de autobuses, de esto, lo que conocemos como Encava, eso es una famosa marca aquí en Venezuela. Bueno, y estamos viendo cómo se dan fenómenos de cartelización, lo estaba explicando el ministro Menéndez, cómo se privilegia una concesionaria que es de propiedad del mismo grupo que ensambla, y no se privilegian o no se da igualdad de trato al resto de las concesionarias. Son señales muy claras de cómo la burguesía, bueno, ha diseñado un sistema que creían ellos que estaba blindado contra la supervisión y contra la autoridad del Estado en Venezuela. No lo está, ya les estamos descubriendo los trucos. Eso es como un diputado de la Asamblea Nacional que decía que todo esto es responsabilidad del ajuste de cambio que se hizo en el mes de febrero de este año, que todo esto es por culpa de la devaluación. No, ustedes, Fedecámaras y sus empresarios, estaban diciendo que el bolívar estaba sobrevaluado en un 1000%, en un 500%. Se hizo un ajuste del tipo de cambio, ¿verdad?, moderado. Entonces ahora ustedes van a justificarse diciendo que la responsabilidad y la culpa es de ese ajuste de cambio que se hizo muy moderado, que no se correspondía con lo que ustedes estaban solicitando en todos sus grupos económicos, de 300, de 400, de 500%, y por eso ha surgido esta ola especulativa. Eso es un descaro, lo que está haciendo la burguesía, que además sale en defensa de sus grupos económicos. Algunos de ellos no se han atrevido a defenderlo abiertamente, pero los entre líneas, bueno, que si el saqueador es Maduro, que si esto, ustedes, burgueses, son los grandes saqueadores de la historia de Venezuela. Desde el día que el genocida de Europa puso un pie en nuestro territorio, en 1492-98, en el caso nuestro, bueno, comenzó el saqueo de los recursos naturales, de la vida, la explotación de nuestros pueblos indígenas. Después se trajeron a los pueblos de África también para explotarlos y matarlos, y bueno, y ahí tenía la burguesía a nuestro pueblo humilde. Allí, en un país no industrializado, tuvieron que abandonar los campos, tuvieron que irse a las laderas de las zonas de riesgo más peligrosas para ser los neoesclavos de las pocas empresas y comercios, sobre todo, y servicios que montó esa burguesía con la ganancia más bien del petróleo, sin generar, sin desarrollar, sin sembrar los demás sectores de la economía venezolana. Ahí lo estamos viendo, el grupo Blom. Bueno, el presidente también ha sido muy claro, no solo la trilogía del mal y esos tres personajes políticos
de acción, pero que por detrás de ellos están los grupos económicos. Ahí está Fede Cámaras, ahí está Benancham, pero claramente establecido, con Secomercio. Ahora ellos van a cubrir, por supuesto, los unos con los otros, se van a cubrir, bueno, para voltear, ¿no? Y decir, no, la cosa es que el culpable es Maduro, el saqueador es Maduro, no. El pueblo venezolano lo está demostrando en la calle. Tranquilidad absoluta. La gente está haciendo sus colas, los que están haciendo colas, que incluso les sugerimos que no las hagan, porque en este país la estabilización de los precios va a ser permanente. Ya se terminó la especulación grosera, explotadora de los precios en los comercios, en la distribución de las mercancías fundamentales en Venezuela. De manera que no hace falta, sin embargo, quienes han acudido en esta oportunidad, bueno, lo están haciendo. Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha hecho un extraordinario papel. La Guardia Nacional Bolivariana, ayer felicitamos en el Estado Mayor Conjunto, en el puesto general de mando ya en el CEO, al Mayor General Noguera Pietri por la extraordinaria labor que ha hecho nuestra Guardia Nacional Bolivariana, la milicia, el poder popular y el pueblo, pues. El pueblo que siente, y ahora con pruebas que le damos todos los días a través de ese monitor, de esa pantalla que usted está viendo, siente ahora como nunca que lo estaban no solo robando, sino asaltando todos los días de la manera más obvia, descarada, grotesca. En ningún país del mundo ocurre algo semejante a lo que ocurre en Venezuela. Le agradecemos pues al ministro Ricardo Menéndez y que se profundicen estas investigaciones, esta presunta cartelización, desviación o direccionalidad no justa de la producción hacia ciertas concesionarias, y que se proteja, por supuesto, el trabajo, el derecho al trabajo de esos cientos de trabajadores seguramente que trabajan en esa empresa en particular. Vamos ahora nosotros a hacer un segundo pase. Este es un pase que va a dirigir el mayor general Eber García Plaza, que está en el estado Vargas, en el muelle 2 norte del puerto de La Guaira, en el estado Vargas. Muy interesante porque el mayor general García Plaza, nuestro ministro de Transporte Aéreo y Acuático, además es el jefe del órgano superior de la Defensa Popular de la Economía, es vicepresidente territorial del Consejo de Ministros también, y él de verdad que se ha entregado a esta lucha, se ha entregado para demostrarle a usted, querido compatriota, lo que está ocurriendo allá en la realidad. Vamos a ver, él nos va a mostrar desde el puerto de La Guaira, acompañado por el gobernador patriota Jorge Luis García Carneiro, general en jefe, nos van a comprobar cómo empresas privadas venezolanas dejan en abandono legal mercancía que traen con dólares que le da el pueblo a ellos. No son dólares preferenciales, no, el dólar oficial, el único dólar que hay en Venezuela se le entrega a un sector privado que trae supuestamente un producto y que después ni siquiera lo va a buscar, ni siquiera lo va a recoger, porque en realidad no querían ni siquiera venderle a usted ese producto. Lo que querían era el dólar para llevárselo al mercado paralelo o para sacarlo del país, para jugar con él, para jugar con usted, querido compatriota, para explotarlo a usted. Y eso nos lo va a demostrar en este momento el mayor general Eber García Plaza desde los puertos de La Guaira. Adelante, mayor general.